Cuando son las 12:39 de la tarde, está con nosotros el congresista Marco Arana, vocero del Frente Amplio. Bienvenido, muy buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Nicolás. Bueno, preocupado e indignado por algunas noticias como que acabo de encontrar, ¿no? Claro, y esto tiene que ver, y yo creo que esto nos lleva claro, acá hay una responsabilidad en lo que acabamos de comentar, el incidente este que ha habido, ¿no es cierto?, en Curimaná, y donde han fallecido 3 personas y hay decenas de heridos. Hay una responsabilidad directa del Jurado Nacional de Elecciones, pero el tema es que esto era un conflicto también previsible, o sea, esto es uno de los conflictos que se suman. Es decir, ya tienes, hasta ahora, el gobierno recién, creo que hoy día, mañana cumple los 100 días y ya tienes 4 muertos por conflictos sociales. Grave la situación y otros conflictos sin resolver. O sea, está lo de Sara Mirisa y el tema de los derrames, ¿no? Y con un Congreso, porque no es solo el Ejecutivo, ¿no? Hace 5 semanas que está presente en la Junta Directiva del Congreso de la República la creación de la Comisión de Investigación sobre Derrames Petroleros. Por alguna razón no se aprueba, lo traspapelan, dicen se va a tratar este pleno, se pasa al siguiente. Y este tema sin duda de corrupción y de mal funcionamiento de organismos del Estado, municipios, gobiernos regionales. Recordemos que hay presidentes regionales presos, algunos de ellos sin procesos que todavía se inicien, ¿no? En el otro caso, acabo de estar en mi región, en Cajamarca, casi vacan la semana pasada al alcalde provincial, ¿no? Si es que no lleva una portátil y graves problemas, el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que tomar nota del tema, porque aparte de los conflictos socioambientales que vemos, que el que ocurrió en Apurímac, que el que está presente y se ha retirado en Sara Mirisa por el tema de los derrames petroleros, ahora este tema por autoridades. Claro, es un tema hay disputas por todo el país con respecto a la legitimidad de las autoridades y al cansancio, el hartazgo de la gente con alcaldes y funcionarios que son electos y que terminan convirtiendo, ¿no?, sus cargos en instrumentos para simplemente enriquecerse. O juez cuestionado por la liberación de delincuentes, ¿no? El otro día hablábamos con Dabeloa, con Luis Dabeloa, que es un analista y un hombre muy apasionado para defender su punto de vista, que el concepto sobre la corrupción en el Perú ya había cambiado, y lo voy a repetir así, en los términos bien groseros que lo hablamos el otro día, que la gente antes decía, qué pendejo cómo roba, y ahora la gente ha pasado al concepto de qué pendejo cómo me roba. Entonces ha pasado a ser una observación ajena a un sentimiento de indignación porque está afectando tus intereses, es decir, te están robando en el agua, te están robando en la salud, te están robando en la seguridad, es decir, hay un cambio de posición del ciudadano con respecto al tema de la corrupción. Sí, además que siento que ahí hay varios temas que se están moviendo, ¿no? El tema de no nos respetan, no les importamos, ¿no? Y por tanto, indignación. Y al no haber los canales institucionales para resolver los temas, la tentación es que la gente vaya a las manos y la violencia se desata, ¿no? Eso. Ahora, Marco, ustedes no están contentos con el gobierno, bueno, con el Congreso está claro que no están contentos con la mayoría del Congreso, pero no están contentos tampoco con lo que está haciendo el gobierno. Bueno, pero ustedes votaron por este gobierno. Uno de los temas que nos preocupa, y lo hemos expresado, por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos en una reunión sobre el tema de las bambas, ¿no? Y una cosa que le preguntaba al primer ministro y también al responsable, al doctor encargado de la Oficina de Gestión de Conflictos, de gestión de conflictos, sí, Rolando Luque, ¿no? Era si iba a ser política de Estado que allí donde había un conflicto no iban a ir autoridades de alto nivel, porque uno de los problemas que estamos teniendo en un país tan centralizado es que las autoridades locales muchas veces no están funcionando o el sistema está tan corrupto que, por ejemplo, acá mismo en el Callao, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y he recibido varias delegaciones ciudadanas que nos dicen, miren, tenemos enormes problemas de corrupción en el Callao, pero el problema es que no lo podemos resolver en el Callao porque las denuncias van a los fiscales y a los jueces que están actuando en complicidad con las autoridades, ¿no?, municipales o regionales. Y lo mismo uno ve en varios lugares donde uno dice, ¿está funcionando el sistema de administración de justicia? Y uno de los descontentos que creo este gobierno tiene urgentemente que responder
es que las medidas anticorrupción que han anunciado no son suficientes. Se han anunciado básicamente lo que en campaña varias fuerzas políticas habíamos señalado. Habíamos dicho el tema de muerte civil, el tema de imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Pero, ¿y la reforma del sistema de administración de justicia? ¿Y la reforma policial? Y el tema, además del fortalecimiento de los organismos de control. El viernes pasado tuve una larga reunión con el equipo de asesores y dos congresistas del Frente Amplio, con el Contralor. Y una de las cosas que nos decía el Contralor es, miren, he pedido 110 millones de soles para hacer auditorías y poder mejorar las oficinas de control interno. En realidad, me han dicho que solo van a dar la mitad. De las más de 3.000 denuncias que se reciben para hacer auditorías por presuntos casos de corrupción, solo podemos hacer cerca del 10-12%, no más. Es decir, hay una carga de denuncias que no pueden atender por falta de personal y falta de presupuesto. Entonces, ¿a dónde acude la población? Acude, en principio, hace un memorial, acude a los medios de comunicación local. Si la junta de consejeros funciona, como ha pasado en este caso de Cumaná, pueden decir destituimos. Pero luego viene la resolución o el respaldo que tiene que dar la autoridad oficial que está en Lima. La distancia, la comunicación no funciona, y entonces, por ejemplo, una de las cosas que vemos terrible en este caso que ha ocurrido en Ucayali, en Cumaná, con los heridos policías y la gente, el tema va a ser, y si la resolución del Jurado Nacional sigue en pie, la gente va a rechazar al alcalde. Ya tuvimos un caso terrible en Ilave. En Ilave, por supuesto. ¿No? O sea, se podía prevenir, todo el mundo sabía que había denuncias, ¿no? No, claro, además advertir que tú puedes tomar una resolución, es decir, el jurado puede decir, bueno, en términos formales, en realidad el alcalde sigue siendo alcalde, pero nadie lo quiere, y reportar que esto es una resolución que la puede tomar, pero no la puede aplicar, a menos que esté dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que ocurrió. Claro. Que es que solicitaron el respaldo policial y miren que terminó el asunto. Claro, entonces, ¿qué está fallando? Están fallando los sistemas de quejas de la gente, está fallando los sistemas de información del propio Estado, porque estas cosas debería saberlo la Defensoría del Pueblo, debería saberlo el Ministerio del Interior. Pero la Defensoría del Pueblo lo sabe, y las ha reportado, incluso las ha dicho son 208, no sé cuántas. Una por una, cuáles son las características, cuál es el problema que las está generando. Pero precisamente por eso. No es una función de la Defensoría resolver el problema. Pero si lo saben, el tema es las autoridades competentes de dar respuestas, ¿por qué no están actuando? O sea, porque claro, si uno hace el levantamiento y el mapeo de posibles conflictos, los que están latentes o los que ya están abiertamente manifiestos, ya existe el sistema de alertas y el sistema de respuestas y el tema de decisiones es lo que está fallando. Entonces, en este caso, por ejemplo, ciertamente lo que hemos visto y que indigna en esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones de no hacerse cargo y no prever la magnitud de la respuesta que podía tener la población, ¿qué significa? Que las alertas que pueda haber dado la policía o la defensoría, nadie las toma en cuenta. Porque para la población, fíjese el fenómeno este de Curimaná, ¿no? Porque la sensación que tiene la población es que tienen un alcalde que no quieren porque ellos consideran que es corrupto, ¿no es cierto? Y lo que les ha ocurrido es que esa autoridad, la que ellos no quieren, se las imponen las autoridades del gobierno central y encima con la policía y a balazos. ¿No es cierto? Porque es cierto que ha habido violencia, los policías han sido agredidos por la gente indignada, pero han muerto 3 personas. ¿No? Es grave el tema. Por lo que se sabe, ha muerto por lo menos una a la cual he tenido acceso a información producto de perdigones, ¿no? O sea, es decir, mal uso de las armas consideradas no letales, ¿no? Seguramente disparar a muy poca distancia, en fin. Pero el tema de fondo es, ¿qué está fallando en el país? Que están colapsando los sistemas institucionales de toma de decisiones, de información. Allí hay un problema muy grave. Lo de las bambas se sabía que era perfectamente prevenible. Era absolutamente. O sea, era prevenible. Después viene el tema de cómo se actúa. Y ahora mismo, por ejemplo, el tema, se firman acuerdos, lo que está pasando ahorita en Iquitos, ¿no? Se firman acuerdos y la gente dice, bueno, esperábamos que en el lapso de una semana o de 15 días los acuerdos se cumplan. Se firma el acta, se desactiva el conflicto, no se cumple, otra vez se reactiva el conflicto y la policía de por medio mandada a resolver problemas que las autoridades políticas o civiles
deberían responder adecuadamente. Ahora, yo tengo un interrogante antes de entrar al tema del BCR, que es en realidad lo invitamos a Marco a conversar sobre eso, pero que Petroperú acaba de ser declarada en emergencia por sus propios directivos. Y esto es a raíz de que hemos tenido el 8º derrame este año. Son casi 30 los derrames, ¿no? 20 y tantos derrames lo que ha habido en los últimos 10 años. En los últimos años, pero lo grave es que se está atribuyendo estos derrames a actos vandálicos, es decir, a terceros que por alguna razón tienen interés en dañar el oleoducto. No se le puede atribuir esta responsabilidad a las comunidades porque es absurdo, son los perjudicados. O sea, a quien estos derrames perjudica no es a Petroperú, es a la gente que vive ahí, ¿no? Bueno, las 2 veces que ha ido el ministro de Energía y Minas, ¿no? Y también ha ido el director de Petroperú a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, lo que se ha dicho es, hay información de que habría sabotajes contra, ¿no? Y el oleoducto. La pregunta es, ¿ya determinaron de dónde vienen esos sabotajes? La respuesta era que no, se presume, hay informes, ¿no? Digamos, si llevan 8 derrames y hasta ahora no se sabe quién lo hace, ni por qué, porque o sea, tendrían que saber. O sea, bueno, una de las razones que se arguía es que alguien podría estar interesado en que colapse Petroperú, ¿no? Recordemos la discusión que hubo hace un par de años sobre el tema de la privatización de Petroperú. Pero eso sería gravísimo, ¿no? Alguien que quiere desacreditar a Petroperú. Sería terrorismo industrial, ¿no? Aquí la cosa es grave. Ahora, otros, y eso lo dijeron en la Comisión de Energía y Minas, podrían ser las propias comunidades nativas, que lo están diciendo, ¿no? Ahora, se cae de madura la respuesta, o sea que las propias comunidades están envenenando, ¿no? Su agua y su tierra, o sea. Así es, o sea, no cuadra. Y lo terrible de esto es que, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente que preside la congresista María Elena Foronda, de Comisión de Pueblos Indígenas, Pueblos Afroamericanos y Medio Ambiente, pidió hace ya 2 meses la creación de una comisión sobre lo que está pasando con los derrames petroleros. Se aprobó hace más de 5 semanas en la Junta Directiva del Congreso y en la Junta de Portavoces la moción para que sea aprobada la Comisión de Investigación de Derrames Petroleros. Lucar, tengo que decirlo ahora ya de manera indignada, ¿no? No se ha convocado hasta ahora, no se presenta al Pleno. Ahora, y se lo he dicho a la propia presidenta. La presidenta Luz Salgado le ha dicho, presidenta, ahora vamos a ver el tema. Me acerco a la mesa a decirle, presidente, ¿está en agenda? Sí está en agenda. Después, mira, ya pasó el tiempo, esto ya es muy tarde, se ha extendido mucho el debate y la discusión. El hecho es que no hay una voluntad política en el Congreso para investigarle el tema de los derrames petroleros. Ahora, Marco, en el tema del Banco Central de Reserva, estamos para los oyentes que recién se enganchan con nosotros, acá Exitosa, con Marco Arana, congresista y vocero del Frente Amplio, y la pregunta que quiero hacerles es, ¿ustedes van a insistir en esta reclamo de que se reconsidere la votación que eligió como miembros del directorio? Eligió a 3, pero ustedes están cuestionando a 2, ¿no? O sea, no están cuestionando la elección de Elmer Cuba, sino en particular la elección de Rafael Rey y de José Klimper. Y ustedes van a ir hasta el final en esto. Sí, bueno, el día de ayer hemos ingresado, inicialmente no lo querían recibir en mes de partes, una cosa extraña, ¿no? Que una bancada presenta una solicitud de reconsideración en mes de partes, y en mes de partes dicen, bueno, miren, no lo podemos recibir, tenemos que preguntar, hemos tenido que ir a Oficialía Mayor para decir, miren, no nos pueden rechazar la recepción de este documento. Y el documento básicamente hace una exposición de razones jurídicas por las cuales se ha violentado la propia ley orgánica del Banco Central de Reserva, que exige idoneidad moral, credibilidad. Que eso es lo que ustedes consideran excluye a José Klimper. A José Klimper, que está incluido en investigaciones en relación a haber distorsionado información, audios que se dio en la campaña electoral. Digamos, eso es uno. Y el otro es el que se refiere a Rafael Rey. Y el otro que tiene que ver con las competencias profesionales, ¿no? Ahora, a nosotros, en ese sentido, nos ha preocupado además el mecanismo, cómo se eligió, ¿no? Nosotros, en el caso del Defensor del Pueblo, planteamos que hubiera un reglamento para elegir, porque uno de los problemas que tiene el Congreso
es que tiene la altísima responsabilidad de elegir altos funcionarios de gobierno, pero no tiene un mecanismo establecido. Simplemente se crea la comisión especial y entonces pasa que de un día para otro se presentan las propuestas y el día siguiente se vota. Propones el martes y votas el miércoles. Está en la línea, me dicen, congresista, la congresista Úrsula Letona, representante de Fuerza Popular. Congresista, ¿cuál va a ser muy buenas tardes, cuál va a ser la postura de ustedes frente a esta moción del Frente Amplio de reconsideración? Hola Nicolás, buenas tardes. Hola Marco, buenas tardes, congresista. ¿Cómo estás? En primer lugar, Nicolás, saludar a tus radioyentes y nuevamente explicarles que en el caso de los candidatos que Fuerza Popular propuso para el directorio del BCR, como proponentes asumimos que ambos cuentan con las capacidades personales, profesionales y académicas para desempeñarse en tan importante cargo. En el caso de José Klimper, estoy escuchando justo los cuestionamientos que está realizando Marco, y lo que nosotros creemos es que en el caso del señor José Klimper, él ya ha sido director del BCR y efectivamente él está haciendo parte de una investigación preliminar, no hay una acusación fiscal aún, respecto a un tema que nosotros lo tenemos bastante claro. Hemos recibido la versión de José Klimper al interior del Comité Ejecutivo Nacional y él nos ha manifestado, nos ha explicado las situaciones en las cuales se involucró en esta investigación y confiamos en que la investigación va a ser archivada. ¿Y en el caso de Rafael Rey? En el caso del ingeniero Rey, ahí también nosotros hemos votado por la propuesta del Partido Aprista. La propuesta del Partido Aprista, porque analizamos también, bueno, en el caso de Rafael, él ha sido ministro de la producción, que es el sector, uno de los sectores más importantes de la economía en nuestro país, luego del Ministerio de Minas, es el sector productivo más importante, es ingeniero. Vimos que había otras oportunidades en las cuales personas, incluso de profesión abogadas, habían desempeñado una buena labor. Rafael tiene una trayectoria intachable en lo que es la ética y la moral, y creemos definitivamente que cumple los requisitos que establece la ley orgánica del BCR. Nosotros no creemos que esté incapacitado, creemos al contrario, como lo ha dicho Julio Velarde, que estas visiones distintas van a contribuir al desarrollo de la función que se realiza en el BCR. Bueno, acá Marco mira un poco decepcionado, escucha un poco decepcionado, o sea, no va a proceder esa votación, es decir, no se va a reconsiderar, está claro. Bueno, pero es que, Rafael, a ver, Nicolás, para nosotros, que somos los proponentes, hemos escuchado las alegaciones, hemos mirado los otros candidatos y nuevamente, o sea, no vemos razones de peso o razones que de verdad nos evidencien que hemos cometido un error o que alguno de nuestros candidatos propuestos, o en el caso de Rafael Rey, propuesto por el Partido Aprista, no cumplan los requisitos. Si nos hemos remontado incluso a los antecedentes del BCR, hemos escuchado las palabras del presidente del BCR y de destacados economistas que han señalado expresamente, expresidentes, dicen que este conjunto de experiencias va a poder definitivamente contribuir a la labor que desarrolla el BCR. Y respecto a Pepe, creo que somos clarísimos en que confiamos en su trayectoria, confiamos en su experiencia, pero sobre todo confiamos en él como persona y estamos seguros que esta investigación no va a prosperar y va a ser archivada. ¿Qué dice Marco Arana? Bueno, la preocupación allí es que si nosotros no apuntamos hacia fortalecer las instituciones, convirtiéndolas además en instituciones que se guíen por meritocracia, con procesos además transparentes de la forma como se eligen, que implica además un acceso y una información a la ciudadanía, esto no ha ocurrido en el caso del BCR. En el caso de la Defensoría del Pueblo, la cosa demoró un poco más, hubo posibilidad de que la ciudadanía estuviera un poco más informada
Y uno de los temas graves, y aquí tiene una responsabilidad grande la mayoría parlamentaria, si el propósito es fortalecer las instituciones y democratizar la forma de cómo se toman las decisiones y transparentarlas, para justamente evitar ineficiencia, ilegitimidad de esto, falta de credibilidad de la ciudadanía en sus autoridades, lo que hay que hacer es mejorar esos procedimientos. Nosotros estamos muy preocupados porque si, así como han decidido ahora en mayoría, no estamos cuestionando el que ejerzan su mayoría, sino la forma como la ejercen, ¿no? Nosotros dijimos, miren, hagamos que este proceso sea un proceso más transparente, que haya un poco más de tiempo, evaluémoslo, pongámoslo a consideración de la ciudadanía, que los propios congresistas que iban a votar conocieran por quiénes van a votar, quiénes son los candidatos. Pero eso no es razonable, Úrsula, ese planteamiento. Mira, Nicolás, creo que con Marco en varias oportunidades hemos tenido coincidencias. Yo creo que hubiera sido oportuno tener un procedimiento, sí. Y no solamente para la elección del BCR, sino, por ejemplo, también para la elección del defensor del pueblo, que cuando nosotros tuvimos la voluntad política de invitarlos y entrevistarlos, lo hicimos. Entonces, esa falta de procedimiento no puede ser alegada hoy como falta de transparencia. Entonces, pongamos las cosas en su real dimensión. ¿Puede haber un procedimiento? Por supuesto. Depende de nosotros, de todos los 130 congresistas también, porque lo puede presentar cualquiera. Úrsula, pero y de la mayoría, Úrsula, sí, miren, todo lo que nosotros o las minorías querramos y ustedes no lo permitan o no tengan la apertura para hacerlo, no va a pasar. Y yo confío, Úrsula, en que justamente porque tienen este mandato mayoritario, uno de los temas es resolver los problemas de mecanismos. Ojalá que se puedan, por ejemplo, agendar el tema del reglamento para elegir a los funcionarios del Defensor del Pueblo. Ya se lo hizo, para adelante. El tema del BCR, ojalá ustedes pudieran revisar, porque si ustedes no tienen la voluntad política, no va a ocurrir ningún cambio en el Congreso. Eso es para bien. Y para el Tribunal Constitucional, ¿no? Nos preocupa mucho, ¿no? Cosas en orden, Nicolás. O sea, hoy no existe un procedimiento y hemos tenido prácticas individuales por bancadas para conocer a estos altos funcionarios. En el caso de la bancada de Fuerza Popular, nosotros invitamos, por ejemplo, a los 3 postulantes a Defensor del Pueblo. Escuchamos a los 3 y compartimos con los 3 sus experiencias. En el caso de la propuesta del BCR, nuestra bancada conoce perfectamente el perfil de Elmer Cuba, conoce perfectamente el perfil de José Klimper, no hubo mayor debate, y si alguien hubiera querido invitarlos, alguna otra bancada hubiera podido hacerlo, si es que así lo querían. Segundo, Nicolás, creo que la democracia no pasa solamente por respetar la voluntad popular. Nuevamente, nosotros somos 72 congresistas porque así lo ha querido el país. Úrsula, pero esa mayoría no es para votar en contra de lo que es legal, de lo que es justo. Terminar, Marco, escúchame. Entonces, a ver, yo me quiero poner en los zapatos de Juan Pérez, que votó por Fuerza Popular, y que en este caso un congresista de Fuerza Popular votase por el señor Campodónico. El señor Campodónico no nos representa, no tiene nuestra ideología, no posee las cualidades académicas, profesionales ni personales según nuestro criterio. El señor Campodónico ha sido candidato en la lista de Frente Amplio al Congreso, no fue elegido, ha sido miembro del equipo económico que de cierta manera cuestiona el modelo económico vigente en nuestra Constitución, y además el señor Campodónico tiene serios cuestionamientos por su participación en el proyecto de la Úrsula, pero estarás de acuerdo que si había un mecanismo que de transparencia, de participación ciudadana, de democratización de los mecanismos, los candidatos que ustedes observan, en este caso el candidato que planteó el Frente Amplio, o los que ustedes o el APRA habían presentado, o también Acción Popular, habría podido ser un mecanismo más transparente y que le diera legitimidad y no solo le diera la legalidad de la mayoría que ustedes tienen. Lo que estamos viendo ese es un tema que hay que reconocerlo y admitirlo, ¿no?
al parecer ustedes entienden por un proceso democrático someter al escrutinio y de verdad al insulto a personas que merecen todo nuestro respeto. Entonces, nosotros no vamos a entrar a hacer un procedimiento o planteado el mismo día, incluso previo acuerdo de la Junta de Portavoces, para cambiar las reglas ya puestas. O sea, si pero si en este caso no hay reglas, Úrsula, no hay reglas. Úrsula, hay espacio para la arbitrariedad. Yo tengo una interrogante que es la siguiente. Ayer conversamos con Aníbal Quiroga, que es un constitucionalista, y él decía que alguien podría plantear un proceso ante un juzgado diciendo que se ha violado la ley del Banco Central de Reserva. Es más, acá me está diciendo Marco que lo van a hacer y que tendría posibilidades de ganar. Yo le digo, pero un momentito, o sea, ¿qué le vas a cuestionar a Klimper, que ha sido miembro del Banco Central de Reserva y tiene un proceso y en el proceso ni siquiera ha empezado y no tiene... Me dice, no, porque lo que dice la ley es idoneidad moral. Y eso puede ser interpretado por un juez como que no califica. Y en el caso de Rafael Rey claramente no tiene la experiencia. Entonces me dice, pueden perder legalmente ante un juzgado. Pero además vas a tener una manifestación en la calle que creo que es el día de mañana. O sea, Nicolás, ¿por qué no podías evitar eso? ¿No podían escoger otra persona para prever es decir, la posibilidad de que esto sea muy conflictivo? Nicolás, de hecho nosotros estamos planteando el mecanismo de reconsideración de la votación, que es el que puede resolver el Parlamento. Pero igual estamos planteando una situación de inconstitucionalidad, porque efectivamente la lectura jurídica que tenemos es que además se ha violado el artículo 11 de la ley orgánica del Banco Central. Úrsula, tenemos que ir terminando. Yo quisiera escuchar yo te voy a contestar, Nicolás. Nosotros creemos que cualquier persona puede presentar la demanda que crea conveniente y nos sometemos. Estamos en un Estado de Derecho donde los jueces van a responder. Nosotros también tenemos opiniones de muchos constitucionalistas, profesores de la universidad que han salido a opinar en sendas columnas donde dice que no ha habido ningún incumplimiento, porque los incumplimientos en un Estado de Derecho o las prohibiciones, si me dejan hablar, o las prohibiciones tienen que ser taxativas. Y aquí no hay ninguna prohibición taxativa. Yo soy abogada y tengo clarísimo que no ha habido ningún incumplimiento de la ley. Finalmente, lo que no podemos permitir es que cada vez que la minoría esté en contra de una decisión que se tome en el Congreso, pretenda tomar las calles. Yo creo que la marcha es claramente Úrsula, cuando dice extraña. no lo podemos permitir, ¿qué quiere decir? ¿Que van a limitar el derecho constitucional que la ciudadanía tiene de movilizarse y organizarse pacíficamente? No, nosotros no somos aliados del gobierno como lo son ustedes. El gobierno tomará las medidas, aplaudimos una manifestación pacífica. Eso criollamente se dice toma mientras. O sea, no se puede. Úrsula, entiendo entonces que ustedes no van a actuar como ejecutivo. Como una manifestación de la voluntad de una minoría. Le escucharemos la marcha y miraremos, ojalá sea pacífica, no se incite a la violencia, no nos agarren de piñata como lo hacen y nos insulten, sino sea una marcha no política, sino que tenga por fin manifestación. Tenemos que terminar porque si no me van a linchar acá en la producción. Yo solamente, Úrsula, yo solamente quería decirles algo sinceramente. Yo creo que esto se pudo manejar de otra manera. Yo creo que si alguien ha querido reivindicar a José Klimper en vez de hacerle un favor, le han hecho un daño porque lo han puesto en el centro de la atención. Se ha hecho daño al BCR. Se ha resucitado todas las heridas de la campaña electoral y eso no era necesario. Pero en fin, yo creo que estamos más bien en tiempos, en momentos de tomarnos las cosas con calma y se ha lesionado la institucionalidad del BCR, sí, ¿no? Pero bueno, hay mecanismos. Úrsula, sí. José Klimper es una persona que justamente estos ataques nos reflejan la clase de cualidades personales que él tiene. Una persona que no tiene ninguna necesidad de someterse a este escrutinio, a este linchamiento público, acepta un cargo a pedido de una bancada. ¿Significa que va a renunciar, Úrsula? Yo no creo que José renuncie. Además, le pediría públicamente que no lo haga. Nosotros confiamos en él y le estamos... Úrsula, ahora sí tenemos que terminar. Muchas gracias a Úrsula Letona por el contacto. Muchas gracias a Marco Arana por estar con nosotros esta tarde aquí en Radio Exitosa. Nos hemos pasado como, Dios mío, casi 10 minutos de la hora. Me están mirando ahí.
mal en la cabina. Recuerda que este programa llega a ustedes gracias a American Prime, que vuelve con las últimas charlas informativas del año 2000.